Bueno, comenzamos entonces a mostrarles una tecnología nueva en cargadores de baterías para sistemas de tracción y estacionarias, para baterías industriales de gran potencia, por un método de última tecnología como es el de alta frecuencia. Antes de comenzar a hablar del sistema de alta frecuencia, vamos a charlar un poquitito todo lo que se fue usando hasta hoy, que son las tecnologías justamente de baja frecuencia, por el motivo de que están relacionados a la frecuencia de la red de canalización, que en algunos casos son 50 ciclos y en otros de 60 ciclos. Y con rectificadores de tipo lineales, que son rectificadores que cuentan con un proceso de potencia de disipación sobre ellos muy alto y con bajo rendimiento, y además provocan también grandes distorsiones en la red. Los modos de rectificación que se han usado para este tipo de rectificadores es media onda monofásica o trifásica, onda completa monofásica o trifásica. Las frecuencias de trabajo en algunos de estos casos, como por ejemplo media onda monofásica es de 50 ciclos y onda completa trifásica es de 300 ciclos para la frecuencia de Ripple. Los métodos de conversión alterna continua se obtienen a través de que trabajamos con transformadores que sirven como elementos de aislación galvánica y rectificadores que en su secundario se conectan para poder obtener tensiones continuas pulsatorias. Estábamos justamente en presencia de los de baja frecuencia que usaban transformadores y pueden ser con métodos monofásicos o trifásicos, tal como se muestra aquí en la pantalla. Fíjense en ustedes los transformadores chicos que son monofásicos y los transformadores grandes que son los trifásicos, que tienen obviamente mejor comportamiento en la frecuencia de Ripple, pero no dejan de entregar una corriente continua pulsatoria. Para eso vamos a verlo acá en el pizarrón de qué se trata una corriente continua pulsatoria. Vamos a trazar un par de ejes para poder obtener sobre el eje de tiempo y sobre el eje de tensión o de corriente cómo es la forma de onda de la señal alterna que vamos a tener. Forma de onda pulsatoria. Vemos primero la parte de corriente alterna, que es esta señal. La identificamos con CA y vamos a ver ahora en color negro cómo va a ser la corriente continua pulsatoria que vamos a tener sobre la batería. Solamente en el semiciclo positivo, si el diodo se encuentra direccionado en esta forma, y podríamos rectificar también la zona negativa si el diodo se encontraría direccionado en la inversa. Como nosotros vemos en este circuito, en esta aplicación gráfica, notamos que tenemos una tensión máxima de pico entre el 0 y el máximo punto de referencia de la corriente continua pulsatoria, donde aquí tenemos una tensión máxima. Esta tensión máxima tiene que ser de un valor superior a la tensión de batería para que pueda circular corriente por el circuito, tratándose de un generador de corriente continua pulsatoria y tratándose de una batería cuya polaridad es como en este momento nosotros estamos indicando, donde va a circular una corriente I y vamos a tener corriente cuando la tensión de entrada es mayor a la tensión de batería. O sea, BI mayor que la tensión de batería. Si nosotros logramos este objetivo, obviamente, conforme a la resistencia interna que tenga el transformador, que se llama RI, vamos a tener la limitación de corriente de carga sobre la batería y con su tensión correspondiente en la tensión de entrada, ¿no es cierto? BI. Vamos a ver entonces en el gráfico anterior que tenemos
una representación, junto a los transformadores galvánicos que ya hemos mostrado, una representación circuital de ambas aplicaciones, tanto en media onda como en onda completa. Estos dos circuitos son los que se utilizan comúnmente y en algunos casos, en muchos casos también pudimos observar en aquellos cargadores regulados que tanto de 1 como de 2 y de 3 que están en el sistema de onda completa o en el de media onda, se transforman en vez de diodo en tiristores para poder lograr a través de un comando de ángulo de disparo una regulación automática teniendo en cuenta un factor de realimentación de batería hacia la etapa de control de los tiristores, y con esto mejoramos sensiblemente el método de carga de las baterías. Cuando nosotros representamos este gráfico, este par de ejes cartesianos ortogonales, omega t con respecto a tensión o corriente, y vemos esta forma de onda que nos entrega un diodo, en este caso rectificador de media onda, vamos a notar que la tensión de batería que está en este circuito está en este lugar, la tensión de batería, y esta tensión de batería se encuentra, como es una componente continua, se encuentra muy paralela al eje de tiempo, con lo cual está demostrando de que acá esto es una verdadera continua y no la señal que aparece en el diodo que está alternando entre distintos puntos. Si nosotros observamos y consideramos que este es el punto de inicio 0, vamos a posar por 0, un máximo, volvemos nuevamente a 0, nos mantenemos en 0, vamos a un máximo y volvemos nuevamente a 0 en cada instante de tiempo. Por lo tanto, lo que quiero mencionarles con este concepto es que si la tensión de batería tiene este nivel, porque la tensión de entrada, como dije antes, tiene que ser mayor a la tensión de batería, nosotros le estamos aplicando a la batería una tensión alterna cada tantos milisegundos o cada tanto tiempo. Esa tensión alterna que le aplicamos a una batería corresponde justamente a un proceso que, como la batería es una capacidad de carga, como toda capacidad presenta frente a una tensión o corriente alterna un virtual cortocircuito. Quiere decir que este pico de corriente o de tensión que tenemos acá, en cada instante que está ocurriendo sobre la batería le estamos dando un pulso de cortocircuito a la propia batería. Esto es lo que hace realmente calentar a la batería y hacer perder rendimiento al sistema. Por lo tanto, estamos contradiciendo el concepto del I cuadrado T, para aquellos que lo conocen.